La siguiente presentación estará a cargo de Marjorie Díaz Codoseo. Marjorie es arquitecta e integrante de la Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización Sociosanitaria, quien ha desarrollado su trayectoria en la intersección entre el diseño arquitectónico, experiencia humana y ambientes de salud. Marjorie es especialista en espacios terapéuticos y bienestar ambiental. Ha impulsado una visión donde la infraestructura sanitaria deja de ser un solo soporte técnico para convertirse en un entorno que acoge, que cuida y que dignifica. Su trabajo se orienta a integrar en el diseño criterios sensoriales, emocionales y culturales, entendiendo que el espacio influye directamente en la experiencia del paciente, la familia, los equipos y que puede ser un agente fundamental en la disminución del estrés, el miedo y el sufrimiento. Vamos a invitar entonces a Marjorie para que hoy nos presente la conferencia Espacios Humanizados, Neoarquitectura y su aplicación para humanizar espacios construidos. Muchas gracias, Marjorie, por estar acá. Adelante. ¿De mano? Sí, ¿quieres para avanzar? Sí, ahí. Yo te paso. Yo te paso un micrófono. Y no tiene... Ahí. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Ya. ¿Cómo llegaron del almuerzo? ¿Guatita llena? ¿Sonrisita? Bueno, agradezco enormemente la invitación, la consideración, y puede resultar un tanto extraño que hace una arquitecta acá en un hospital reuniéndose con personas de la salud. Y siempre pregunto, ¿aquí hay alguien que esté relacionado un poco con la arquitectura y el diseño de interior? ¿Sí? ¿Con qué? Estupendo. ¿Alguien más? Con la arquitectura y el diseño interior, escúchenlo bien. ¿Nadie más? ¿Están seguros? Todos. Cada uno es resultado de las condiciones espaciales que habita a diario. Entonces, hoy vamos a conversar un poco. Esta presentación es más un viaje y quiero invitarlos fuera de su rol como médicos, como enfermeros, como TENS. Salgan un rato de la disciplina o el campo que desarrollan. Y quiero que vivan esta presentación desde lo humano, desde lo personal. Y para mí también fue súper novedoso cuando fuera de mi carrera de la arquitectura aparece este término. Y antes de neuroarquitectura apareció la necesidad de humanizar los espacios. Entonces, ¿para mí era arquitectura o espacios humanizados? Y antes de que, y tenemos esa mala costumbre de empezar a presentarnos desde dónde vivimos, en qué colegio estudiamos, en qué universidad, pero antes que todos los títulos nobiliarios, quiero contarles que yo soy la marida de Sebastián, y lo digo así porque no me gusta llamarme la señora, es como de la reina Isabel eso. Y esposa mucho menos, porque es como que lo tengo amarrado, entonces yo siempre digo que soy la marida de Sebastián. Soy amiga, soy hija. Para los que tienen gatos, soy la Karen de Violeta y de Minnie, que la ven ahí, que no tiene orejas, porque ella es una gatita feral rescatada. Y de Botones, mi perro. Y algo que disfruto mucho es estudiar y desafiarme todos los días. Y luego viene la lista de títulos que puedo tener que tampoco me definen. Si después alguien los quiere conocer, no sé, los pregunta. Y para mí, algunas frases de la arquitectura con el espacio humanizado, como que a veces sentía que no tenía mucha relación, entonces aparecen o me pongo a buscar en realidad autores. Entonces, Puig de la Casa
Es una autora que se dedica a estudiar una rama del espacio con una perspectiva humanizada. Y dice, los espacios tangibles no son simples escenarios neutros donde ocurre la vida, sino estructuras que pueden sostener o quebrar esas redes de cuidado. Los espacios cuidan y son cuidados. Ustedes en sus casas, ustedes en sus espacios de trabajo, se hacen cargo del espacio que habitan y muchas veces inconsciente. Y cómo entramos, y quiero que también se lo pregunten, si tenemos una relación tan cercana con los espacios y los objetos, hagan esta tarea. ¿Qué los mueve y qué los apasiona? ¿Por qué se levantan todos los días? Si fueras un objeto, ¿qué objeto serías? ¿Por qué? Si fueras una canción, ¿qué canción serías? Si fueras un aroma, ¿qué aroma serías? Es decir, ¿usted quién es? No por los títulos que tenga, no por dónde vive o dónde nació. Y si te digo que tú eres el resultado de los espacios que habitas, y siempre nos detenemos a analizar, por lo menos desde la arquitectura o los espacios como metros cuadrados. Y esto me lo dijo una profesora cuando hice el diplomado en neuroarquitectura. Los espacios se miden a través de pulsaciones, no de metros cuadrados. La arquitectura no se mide, por lo tanto, en metros cuadrados, se miden estas pulsaciones. La vida se siente con el cuerpo y se aprecia con la vista. El diseño no se mira, el diseño se habita. Porque es importante que comencemos a tener conciencia del espacio que habitamos, incluso en este momento. Porque el objetivo es centrar el diseño en la persona. ¿Y qué buscamos como base? Bienestar. Vamos a hacer un paréntesis y quiero explicarles un poco qué es la neuroarquitectura. Y está mucho más relacionado al área de ustedes que de la mía. La neuroarquitectura no nace como una especialidad de la arquitectura. Es una especialidad que nace de las neurociencias con la psicología. Y desde ahí obtenemos datos con herramientas que ustedes usan. El electroencefalograma, el electrocardiograma, la respuesta galvánica de la piel, dónde están mirando nuestros ojos. O sea, la neuroarquitectura se relaciona desde un inicio con las herramientas y con su área. Y acá comienza un viaje. ¿Y cómo llegamos entonces como a este impacto de los órganos, cierto? Sentimos, los estímulos entran, son percibidos por nuestros órganos, nuestro sistema nervioso, y ahí hay un diálogo continuo. Que ubica a la persona y todos estos estímulos nos afectan y nos definen. Por eso yo les preguntaba o les decía, ustedes son resultado del espacio que habitan cada segundo de su vida por todos los años que viven. Y nos afecta en nuestra distinta etapa de la vida, la infancia, la niñez, hasta llegar a la vejez, e incluso en los momentos que estemos pasando. Por lo tanto, no somos todos iguales, ni siquiera a lo largo de nuestra vida. Y eso es desde un aspecto, desde un aspecto personal. Cuando ya somos todos, nos afecta a nivel social. Y ahí aparecen conceptos como arraigo, como identidad, de que estemos todos en este momento o hoy día reunidos. Y como sociedad nos impacta el lugar donde vivimos. A mí en lo personal me gusta mucho Rancagua. Quizás los que son de acá se quieran ir a Santiago, a ciudades más desarrolladas, entre comillas. Pero las condiciones de los lugares también nos enferman. La emisión de pesticidas en esta área principal
Puede ser igual de contaminante que quizás vivir en Santiago por el smog. Y finalmente, estos fenómenos espaciales de los lugares nos afectan cognitivamente, socialmente, que son los estándares de la Organización Mundial de la Salud, definen para que nosotros obtengamos bienestar. Entonces, es un viaje muy largo que me llevó a relacionar arquitecturas y espacios humanizados. Eso como paréntesis. Volvamos a la actualidad. El bienestar, entonces, se construye de muchas experiencias, entre ellas la confianza de los equipos, la satisfacción, la alegría, el amor, la empatía. Es un constructo y quiero que se queden con las 3 palabras, los 3 conceptos: motivación, socialización y estética. ¿Y dónde vamos a buscar bienestar, según nosotros, una vez al año? Algo está pasando que esperamos con ansias, ¿cierto?, irnos de vacaciones. Ay. Y yo puse destinos comunes de viajes y todos coinciden en naturaleza. No aparecen las grandes urbes, no aparecen ciudades como ruidosas ni contaminadas. Todo hay una conexión cultural, arraigo y identidad que define un territorio y con naturaleza. Algo quiere decir que los 360 o 354 días del año esperamos, o sea, sucede algo, que creemos que el bienestar lo vamos a ir a encontrar de vacaciones y cuando terminan las vacaciones necesitamos las vacaciones de las vacaciones. No sé si les ha pasado. Llegan muertas. También hay una experiencia ahí por espacios que son los aeropuertos, los trenes, todos esos periodos de hora. Algo sucede, eso se llama los no lugares en arquitectura, que no voy a profundizar porque es clase de otra disciplina. Y a estos lugares vamos. Y si en este preciso momento se concentran en esa imagen, porque no han estado concentrados profundamente desde que inicié esta presentación, sus pies sienten exactamente cómo es que les llegue el agua hasta los tobillos. Incluso pueden intuir la temperatura del mar, incluso el olor. Y si nos adelantamos un poquito más, el cerebro va a empezar a crear ficticios o a traer recuerdos de cómo se siente la bruma cuando te mueve el pelo y el pelo te choca en la cara. Y así decimos que los espacios que vivimos a diario no son importantes y todo se queda en la memoria. O esta imagen que a mí me gusta mucho, porque las yemas de sus dedos saben exactamente cuál es la textura de las cuerdas que ven al lado izquierdo. Y si les digo, bueno, vayan y siéntense en la cama, la interocepción y la propiocepción de su cuerpo sabe exactamente cuánto podría aplastarse ese colchón. O pasar la mano por uno de los cojines. Pueden imaginar incluso la temperatura que tiene esa imagen. O cómo se sentiría abrir la ventana y que llegue el aire, el viento en tu cara. Eso es como lo que vamos a buscar siempre cuando creemos que es bienestar. Incluso más específico o más sofisticado. ¿Saben exactamente cómo o cuán intenso podría estar la taza de café? Asocian por color qué tipo de fruta hay en ese plato y su lengua también sabe exactamente cuál es la textura y el sabor. Y todo su cuerpo también comienza a recalcular cuál es el tipo de movimiento que tengo que hacer para poder tomarme ese desayuno. Pero para eso hay que concentrarse, ¿cierto? Y empezar a traer recuerdos, porque están guardados.
Y el orden de toda la situación que hemos imaginado y recordado que se asocia con la arquitectura es este. La arquitectura, con sus conceptos que estudiamos en la Facultad de Arquitectura, súper lejos siempre de la Facultad de Salud, estudiamos material, orden, volumen, ritmo, simetría. Y pueden ser conceptos que no tienen por qué saberlos. Esos conceptos generan o contienen ciertos estímulos. También estudiamos color, luz, sonido, texturas. Y todo esto también lo experimentan. Por eso yo les preguntaba, ¿hay alguien que esté asociado a la arquitectura y al diseño? Todos, porque no somos fantasmas. Experimentamos el mundo. Y acá entran ustedes, o acá entra la Facultad de Salud, que está a kilómetros, como les digo, de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Construcción, Música y varias cosas más. Percibimos esos estímulos a partir de nuestros órganos. Y esos órganos nos llevan la información, o sea, el sistema nervioso periférico lleva la información a nuestro cerebro la va a procesar y aparecen las emociones. Entonces uno diría, quizás puedo controlar o manipular mis emociones según el espacio que esté habitando. Sí, así de simple. Esas sensaciones, esos estímulos son los que estamos midiendo con los equipos que ustedes usan en salud. Este esquema es del libro de Ana Monviedro, una neurocientífica arquitecta española, que tiene un libro, La arquitectura a través de los sentidos, por si alguien lo quiere leer, y lo explica muy claramente, el viaje que hay desde la arquitectura hasta las reacciones corporales. Y esta materia o esta ciencia engloba una serie de disciplinas. Por eso mi crítica de que creo, según lo que el viaje o la profundización que he tenido, arquitectura y diseño no puede estar alejada del área de la salud y de incluso otras disciplinas más. Entonces, volviendo a la pregunta si el bienestar se construye a partir de varias experiencias que tenemos a diario, ¿por qué queremos arrancar de marzo a diciembre? ¿Qué está pasando en los espacios? De hecho, ni siquiera se han preguntado si es el espacio o no. Estamos sintiendo dolor, no dolor físico. No sé si han escuchado este término, el famoso cerebro reptiliano. Es súper feo. Pero cada vez que yo se lo digo a mis estudiantes, como me miran con cara de la profe está loca. Más conocido como el cerebro límbico en realidad. Pero es este cerebro que compartimos todos los seres vivientes de la Tierra, que nos pone en alerta cuando hay un peligro, cuando hay que moverse. Ejemplo, si te estás quemando, tú no te pones a pensar, oh, me estoy quemando, ¿cierto? Tengo que sacar la mano. Lo sacas sin pensar. Ese instinto es el que asociamos al famoso cerebro reptiliano. El cerebro límbico está asociado ya a las emociones que nacen a partir de lo que experimento, y luego el neocórtex, que está asociado a los pensamientos sistemáticos, la construcción del lenguaje, como este pensamiento más lógico. Y nos vamos a quedar en el famoso cerebro reptiliano, que está asociado a las situaciones básicas de sobrevivencia, como el mecanismo del dolor. Y lo que es que el sistema límbico, con su amígdala, actúan frente a estos mecanismos de estado de alerta. ¿Alguien sabe acá qué es el secuestro amigdalar? ¿No? ¿Sí? Una persona.
Y creo que es una respuesta a la que ustedes tienen que estar preparados para experimentar y abordar. A todos nos pasa. Cuando vivimos una situación de estrés, la amígdala se enciende y el neocórtex se apaga, digamos. Muy humildemente lo digo así, se apaga. Y lo único a lo que reaccionamos es a salir, a correr, porque hay un estado de alerta frente a algo que está sucediendo mal. Y esto es a causa del estrés o el shock. A los espacios de salud no viene nadie a hacer turismo aventura. Y todos, o la mayoría, llega en este tipo de estado. Quizá no necesariamente sucedió algo. Quizás eres el acompañante y estás igual de ansioso y nervioso por lo que le van a decir a tu familiar. Por lo tanto, generalmente no respondemos bien, no ponemos la mejor cara. ¿Y qué sucede como respuesta humana? Nos enojamos porque no nos preguntan de manera amable. Pero una persona que esté vivenciando este secuestro amigdalar tiene que tener un neocórtex bien desarrollado para que en ese segundo se calme y pueda lograr hacer algo, pero en general no se puede. Entonces, cuando sientan o vean que viene alguien en este estado de shock, complicación, inseguridad, ansiedad, tenemos que entenderlos y calmarnos nosotros, porque a nosotros no nos está pasando nada. Y me estoy incluyendo, porque incluso para mí, que solo venía a dar esta charla, entrar a este tipo de espacio es bien agobiante. Y la evidencia de dolor o que esta amígdala se enciende, ¿cierto? Y puede suceder o sucede un secuestro amigdalar, se da en 3 situaciones bien puntuales. El primero es cuando estamos aburridos, ¿o no? ¿Te aburres? ¿Te quieres ir? Lógico. Un niño aburrido, ¿qué hace? Se inventa qué hacer. Porque la amígdala está en alerta. Porque cuando vivíamos en la sabana, era de todo menos aburrido. Venía el león, ¿cierto? Era hora de ir a tal lado, había que cuidar a los más pequeños, andaban los recolectores buscando ciertas cosas, o sea, pasaban muchas situaciones a las que había que estar alerta. Entonces, cuando experimentamos aburrimiento, lógico, te quieres ir. Otro concepto, falta de socialización. O incluso el miedo a no poder establecer una relación con alguien. No sé si les ha pasado, yo creo que sí a la mayoría, cuando está un poco incómodo en un almuerzo que no conoce a nadie, como qué digo, qué cara pongo. El estado de alerta, amígdala encendida. Y la falta de estética. También, gran parte de los espacios que habitamos no tienen un desarrollo estético. Ahora les explico el detalle de cada uno. Aburrimiento, como les decía, cuando vivíamos en la sabana, podía venir el mamut que me va a comer, o el león se comió el mamut y que vamos a almorzar, etc. O otro elemento importante que también genera estrés en los espacios, los brillos. Y no, en este hospital no lo vi, la verdad es que tienen un lujo de hospital, pero el resto de clínicas, ¿se han dado cuenta? Todo brilla. Tú te puedes mirar en todos lados, tabiques vidriados, los pisos ojalá lo más pulido posible, luces brillantes que además tienen como un elemento por detrás que además es plateado y vuelve a brillar. O sea, es una locura. Y en la naturaleza esos brillos no existen más que en el mar y en el agua. Y se mueven. Por eso generalmente a los niños también les gustan los brillos, pero que se muevan. Así que ojo con eso para los que trabajen en otros lugares. Si puedes disminuir el brillo de los espacios, la amígdala te lo va a agradecer. Todo también
Evidencia científica. Falta de socialización y el ejemplo claro son los niños o los adultos mayores. No sé si les ha pasado que les haya tocado cuidar un bebé, que no es de uno, a mí me tocó. Mudé al bebé, lloraba. Le di agua, lloraba. Lo paseé, lloraba. O sea, yo ya había hecho todo lo humanamente posible y el bebé seguía llorando. Llegó la mamá, listo, se terminó la maña. Quería a su mamá, quería a su persona de apoyo. Y lo mismo tenemos que tener claro cuando tengan pacientes. Las personas sienten dolor a nivel de estímulo cerebral cuando no están con sus familias. Si está la posibilidad, lo hemos escuchado, traten de ser amables y traten a las personas como les gustaría que atendieran a sus familiares. Pero es esto, esta es una evidencia, es porque duele. Y el último concepto, la falta de estética, que es diferente a aquello que pueda ser bonito o al concepto de belleza. Esos son constructos territoriales, culturales. Lo que acá es bonito, en los Emiratos Árabes puede no serlo. Lo que allá es bonito, aquí también puede ser muy criticado. Estamos hablando de conceptos que van mucho más allá de eso, están relacionados a asimetría. Los médicos, los dentistas que se dedican a estética, como que bien lo saben. Las cosas tienen que ser simétricas, ¿cierto? Como que hay unas distancias que respetar. A eso nos referimos. ¿Y por qué nos genera dolor la falta de estética? Porque en la evolución que tuvimos como humanos, nos permitió hacerlo el habernos comido las frutas más bonitas. O sea, hay un concepto de colores, de vibración del color, de estructura, que nos permitió que pudiésemos desarrollarnos. Aquellos que se comieron las cosas feas, no sé si habrán llegado muy lejos. ¿Y qué lugares presentan o cumplen estos tres conceptos? Y que pocas veces abordamos como arquitectos, aquí me da culpa, desde lo cognitivo. Los tres conceptos a la vez. O sea, imagínense vivir, experimentar un lugar que te tenga en estado de alerta, con un secuestro amigdalar, donde tenemos la esperanza que nuestro córtex empiece como a decirle al sistema límbico, calma, todo está bien, es normal vivir estresado. La ciudad que habitamos, los estímulos, los colores, los ruidos, los olores que hemos normalizado porque andamos con los sentidos apagados, como cuando empecé la presentación. El otro lugar son las salas de clases, que pasamos alrededor de 14 años de nuestra vida sentados de 8 a 6 en este tipo de espacios. Y cuando le dicen a los niños que tiene déficit atencional con hiperactividad, ¿están seguros? O sea, los niños están con el cerebro ahí aburridos, falta de estética, falta de socialización, mirándonos las nucas, y más encima le pedimos que esté relajado y que aprenda. O sea, creo que hay espacios que tenemos que empezar a verlos y a ser conscientes de que están afectando incluso desde lo personal a lo social. Y paradójicamente, no es el caso de ustedes, eso está claro. Los espacios que habitamos o áreas de salud donde nos venimos a sanar son los que más nos están enfermando. Si sabemos eso, ¿por qué seguimos diseñando y construyendo o manteniendo nuestros espacios de sanación así? Y me quiero permitir leerles esto para que focalicen la atención, porque eso del multitasking no existe. Tú pones atención en una cosa o en otra, de manera parcial, de manera alternativa, pero el multitasking sepa que no es cierto. Hay algunas actividades bien entretenidas que se hacen o que las hago en clase. Aquí por tiempo no lo vamos a hacer, pero les quiero leer lo siguiente. Si quieren cierran sus ojos, o si quieren siguen el texto. Los recintos de salud contienen los momentos más intensos de la vida. Allí se celebra la alegría de un nacimiento,
Se espera con temor una noticia que puede cambiarlo todo. La incertidumbre de un diagnóstico, la tristeza de una despedida, el último adiós. No hay otro lugar en la ciudad donde la vulnerabilidad sea tan visible. Necesitamos espacios que abracen, arquitectura que baje la ansiedad, que dé intimidad al dolor, que dignifique la espera, que permita a una familia llorar sin sentirse observada, que haga sentir a un niño seguro y a un trabajador respetado. La arquitectura en salud debe proteger lo que no se ve, las emociones, la dignidad y el alma de quienes habitan ahí. Tomando todas las consideraciones que nos entregan las publicaciones científicas, estos conceptos nuevos de neuroarquitectura, que la biofilia, que el color, que el wayfinding, que este hospital es muy interesante porque lo tiene muy bien aplicado, etc. Le dije a la inteligencia artificial, a ver si era como por defecto, podía entregarme un diseño. Ay, no soy yo. Estoy tratando de hacerlo lento. Le di las condiciones de cómo tiene que ser una sala de pediatría. El listado escrito. Y me arrojó esto, que está súper alejado de lo que vemos o hemos normalizado espacialmente en otras áreas de infraestructura de salud. Un mobiliario a la medida de los niños, no a la medida del médico. La experiencia es de los niños. O sea, como adultos tenemos la posibilidad de manejar esas situaciones, agacharnos, hablarles con claridad. Los niños generalmente le hablan a los papás y uno como niño queda ahí, eso es bueno, eso es malo. Y una ansiedad que aunque no se manifieste, también la empiezas a construir a partir de las experiencias. Luego hice lo mismo para un recinto para adultos mayores. Aquí sí se equivocó un poco. Y en función de la necesidad de la persona en su periodo de vida, a los adultos mayores, y algo que tenemos que tener mucho cuidado, no le puedes poner iluminación cálida. A nosotros como adultos nos disminuye el estrés y nos relaja, pero a los adultos mayores los deprime. Así que cuidado ahí con eso. A los niños también los relaja un poco, y eso está asociado a los ciclos circadianos de la naturaleza. También denle una vuelta a aquellos que son como el club de las 5 de la mañana. Yo no sé si es un aporte o un estrés, porque tu cuerpo no está respondiendo al ciclo circadiano natural cuando empieza a salir el sol. Así que ahí denle una vuelta, no sé, si les acomoda bien, si no, no sé. Y el último lugar, y que me pareció súper atingente, una sala de parto humanizado. ¿Por qué tenemos que ir a parir a lugares donde la gente está enferma? Si es una condición natural del ser humano. ¿Por qué hay que parir de esa manera? Porque, o sea, yo nunca he traído un bebé al mundo, pero me imagino que no es la posición más óptima como a nivel fisiológico de la mujer. Las salas están hechas para los médicos. Te hicieron una cesárea, anda a levantarte de esa cama. O sea, el diseño interior debe ir en función de las necesidades de la persona. Hay una autora en España, Marta Parra se llama, sacaron la maternidad del hospital común y todo el diseño de muros está hecho para que el cuerpo de la mujer se soporte cuando vienen las contracciones. Y no hay ningún ángulo recto en el lugar. Lo mismo, los ángulos rectos no son de la naturaleza. Las curvas sí, y las curvas o los espacios curvos disminuyen el estrés. ¿Y por qué tiene que ir cambiando el lugar? Compramos una casa, living, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 baños. La pandemia nos mostró que tiene, ojalá, la posibilidad de poner un escritorio, pero tampoco tiene mucha lógica.
Si nuestro cerebro cambia desde la niñez a la vejez, nuestro físico también cambia y socioemocional, desde el aspecto socioemocional también lo hacemos. ¿Tendrá lógica que del espacio que compramos ilusionado a los 20, 30 años sea igual hasta que vayamos a morir? O sea, cambia todo excepto el lugar que habitamos. Quizá el problema, no quiero decir que sea lo único, está en el lugar que vivimos habitualmente, los 360 y tantos días antes de las vacaciones. Hicimos algunas propuestas enfocados o pensando en que esta área hospitalaria era compleja de abordar, de que estaban ciertas problemáticas, que podíamos mejorar la experiencia de las personas, sumado al cambio de paradigma de la humanización desde un aspecto más social. Y a los estudiantes les hice un ejercicio, porque siempre como arquitectos nosotros proyectamos desde nuestra creencia, desde lo que nosotros nos pasaron en la universidad. Ahora está un poquito de moda ir y hacer consulta ciudadana. Y mandé a los chiquillos con cartón panal a armarse unos yesos de mentira. Y tenían que estudiar su cuerpo para ver cómo se movía una persona que estaba politraumatizada. Y apareció este tipo de mobiliario. Entonces, hemos pasado por alto el mobiliario también que ponemos, porque tenemos muy buenas intenciones en hacer todo este tipo de diseño, que me parece perfecto. Pero en una silla de estas rojas comunes, quebrado de algo, está medio difícil que te puedas parar. Y proponemos este diseño de mobiliario modular que nos permite reubicarlo de maneras diferentes en el espacio según lo necesitamos, y está diseñada tanto para los pacientes, para sus acompañantes que pasaban 2 o 3 horas esperando, que pudiesen trabajar, que hubiese un cargador, algunos espacios para guardar sus cosas. Y que también la posición o la condición del paciente fuera lo más ameno posible. Otro espacio, y estas propuestas están enfocadas a hospitales que existen y que es súper difícil poder realizar un cambio de mentalidad en que lo tienes que abordar. Este hospital, que está muy bien diseñado, es un hospital que parte desde cero, pero ¿qué sucede con el 100% de hospitales de aquí hacia atrás? Y este es otro proyecto que a mí me gusta mucho. Tuve que, desde lo personal y eso desde la egolatría del arquitecto, comenzar a darle otro foco, porque yo quería salir de la universidad a construir centros culturales, puentes y hacerme la más famosa. Y las problemáticas eran mucho más minúsculas. ¿Cómo que se hacía taco en el ascensor? Un ascensor tiene el traumatológico. ¿Y qué hacíamos? Teníamos que tratar de que las personas que sí podían usar la escalera la usaran. Entonces propusimos este proyecto que va desde... Esta es la condición de la escalera que se repetía 6 veces, por 6 pisos. Que fuera un viaje, una experiencia diferente. En el -1 hicimos la propuesta de gráfica del submarino y a medida que tú ibas subiendo, ibas como saliendo a flote. La playa, el skyline de una ciudad pudiese ser cualquiera. Y así sucesivamente hasta llegar al universo. Entonces, te daba para optar por subir por la escalera, aunque te pudieses cansar un poco. Y todas las salas asociadas al piso, por ejemplo, la 503, la 504, dejaba de ser el número con la condición de la enfermedad. No sé, el fémur de la 508, que era el piso del universo. Comienza a cambiar el discurso de decir, don Juan, que se quebró el fémur, está en la sala Saturno. O entre los mismos trabajadores, ¿dónde está? Estoy en Plutón. Y se iba a seguir manteniendo el número, pero era cambiar el mínimo, el trato. Y desde estas como prácticas hay muchos referentes, sobre todo en España y en Brasil. Y no aspiramos o no se aspira a hacer un edificio nuevo, sino que a cambiar experiencias y prácticas que se mantienen en la memoria por el resto de la vida.
Ellos gráficamente lo que hicieron fue sacar todo este tipo de gráficas como medio fatalistas que hay siempre en los hospitales, vacúnese, COVID, que la mascarilla, que la campaña de, no sé, la influenza, y sin embargo pusieron una pantalla que eso iba cambiando. Y el muro lo aprovecharon para informar a las personas cuál era el proceso interno del hospital. Si usted viene a una urgencia y con un dibujo, pase a la segunda sala. Y si usted viene a otra cosa, pase, no sé, mesón B. ¿Qué hizo eso? Disminuyó las molestias al enfrentar a la secretaria o a la persona que te recibe, porque ya lo estás informando. Significa que no tienes que abordar a una persona que viene con un secuestro amigdalar, que tú te vas a enojar porque no te habló bien, y es mucho más clara y le permite a la persona saber cuál es el proceso. Eso aumenta considerablemente el nivel de satisfacción, por lo tanto, los índices de calidad en la atención. Aquí no hay nada de mobiliario novedoso. Lo único que hay es diseño gráfico, que en vez de poner la sala 21 o el box 21, la sirenita. El box 16 se llama el gato con botas. El box 54, la enfermera simpática. Todos tenemos malos recuerdos en el área sanitaria. Y creo que es porque algo no es que estemos haciendo mal, algo no estamos haciendo. Y que es tener presente de que todos los objetos en el espacio y sus estímulos nos definen y nos definen para toda la vida. Este ejemplo también la aplicación también es muy importante y disminuyó en un 30% la sedación de niños cuando los iban a buscar en ambulancia. Aprovecharon la condición natural de la arquitectura, en este caso el estímulo de luz, y la pintura interior es fluorescente y asemeja que estuvieras en un acuario. No cuesta mucho, simplemente hay que tener conciencia. Y bueno, cosas más sofisticadas, ya que son proyecciones en los cielos falsos, similares, y acá entran otros conceptos de la neuroarquitectura que son la biofilia, aquí también está muy bien aplicado en este examen que por lo menos para mí fue intenso. O para consultas dentales, la misma situación. Entonces aquí viene un poco la respuesta. ¿Qué tengo que ver yo como arquitecta? ¿Qué tengo que venir a opinar con procesos sanitarios o en el área de salud? De que ambos tenemos a la persona en el centro de nuestro quehacer y deben dialogar. Y tanto ustedes como nosotros debemos abordar a las personas, a sus familiares, incluso a ustedes mismos. Muchas veces han estado estresados en una sala, en una oficina, y no saben por qué, se sienten agobiados, y muchas veces por el desorden de la oficina, la falta de estética. Entonces, la invitación es que empiecen a concientizar cuál es o cómo es el tipo de espacio que están habitando y si pueden hacer algo para modificar eso. Porque cada cosa que sentimos, cada emoción que desarrollamos a partir de los estímulos de la arquitectura, se siente en una parte del cuerpo. Y aquí están dibujadas las emociones, por ejemplo, felicidad, la ira, el miedo, el asco. Todo está asociado a una parte de nuestra fisionomía. Como les contaba, yo cuando salí de la universidad, claro, aspiraba a ser estas arquitectas como famosas que aparecen en las revistas, ¿no? A poner la chapa ahí, la placa con mi nombre, el rol, el root y todo ese tipo de cosas. Y
un día, conversando con una de las socias de Sochis, me empieza a contar una serie de experiencias que estaban viviendo y que la arquitectura no estaba soportando, que son aspectos de la vida, el llanto, la rabia, la angustia. La arquitectura que estoy haciendo como arquitecta permite el soporte de estas vivencias básicas. Nuestros hospitales tienen lloratorios, tienen una sala para dar las malas noticias con dignidad, que puedas llorar sin sentirte observado, que puedas patalear. Y eso me llevó al desafío, porque nunca lo había hecho, a observar con empatía para recién poder diseñar con compasión. Y diseñamos la sala de malas noticias, o sea, una sala para llorar, en el Hospital de Los Ángeles. Y esta era la sala. Ese cuadrito, esa era la condición. Y era el mejor lugar porque se veía un patio interior, entonces había luz. Y para variar, nunca los recursos están como libres, ¿no? Hay como que estar pidiendo, rogando. ¿Y qué hacía yo? Porque yo había estudiado tantos años y había estudiado tantas cosas para hacer el edificio icónico que volviera a Chile un hito dentro del turismo mundial. Y tomé algunos conceptos de esta neuroarquitectura, apliqué, ojalá lo menos posible, de ángulos rectos, traté de disminuir el brillo del suelo de este porcelanato hiperpulido con una alfombra de rafia que estaba tratada para poder lavarla, un mobiliario circular. No pusimos una mesa enfrente porque es propio de la rabia botar las cosas. Pensamos incluso por dónde tenía que abrir la puerta por si las personas recibían de mala manera la mala noticia, la persona que lo estaba dando, el médico generalmente, tenía que salir corriendo. Y lo conversamos como con el equipo de arquitectos, algunas medidas, y era como que ellos tampoco, siendo franca, poco me pescaron, porque no era un proyecto de los que estamos acostumbrados a realizar. Y les mencioné que íbamos a poner un espejo al fondo. Ya me dicen, pero es que es como medio indigno. O sea, es lo que nos han hecho creer. Si cuando tú recibes una mala noticia que marca tu vida para siempre, no te vas a poner contento. Y lo más probable es que te pongas a llorar. Y ojalá terminar ese llanto con dignidad. Que tengas un espacio, un momento para reincorporarte, secarte las lágrimas. O incluso para los mismos trabajadores de la salud, cuando un paciente fallece, no es digno ir a llorar al baño. Tenemos que tener un espacio para poder experimentar las emociones propias de la vida, desde los nacimientos hasta la muerte. Aromaterapia, algunos elementos verdes, con unas cortinas de lino, tratar de disminuir el brillo también de los tabiques vidriados. Y esta era otra propuesta en el mismo lugar, que era como el mirror de la oficina, y que estaba enfocada, que era una propuesta como, además del espacio, como de una actividad, que los trabajadores de la salud tuvieran un espacio donde pudiesen recibir terapia psicológica, para abordar estos aspectos que ustedes viven los 350 y algo días del año, donde están esperando con ansias el bienestar. A lo que voy es que podemos hacer mínimas cosas que mejoran considerablemente la experiencia, que los 350 y tantos días no sean de dolor. Disponer de un té, de un café para poder conversar situaciones complicadas. No siempre va a ser muerte el resultado, pero tenemos que informar de cuáles van a ser los procesos. Me imagino, no sé, quimioterapias, darle la información al paciente y ojalá llevarlo a un lugar privado y no darlo en la cama. En una cama donde ha mirado todo el tiempo que está hospitalizado esa tremenda luz blanca como de ovni, blanca, brillante,
sobreestimulado, con un sistema inmune depresivo. Ulrich demostró en el año 89 que los pacientes que miran hacia los jardines tienen un 27% en tiempo de estar hospitalizados y necesitan menos analgésicos. O sea, la biofilia hace o tiene algún impacto en nuestros procesos de recuperación. Y ya para terminar, quiero leerles también esta pequeña frase, pero quiero que se concentren en el esquema. Dice: mientras que el cerebro controla nuestro comportamiento y los genes controlan el modelo del diseño y estructura del cerebro, el entorno puede modular la función de los genes y en última instancia la estructura del cerebro. Los cambios en los entornos cambian el cerebro y por tanto cambian nuestro comportamiento. Esos son mis datos por si alguien me quiere contactar. Bibliografía. Muchas gracias. Hoy nos presentará la conferencia Onboarding Clínico Humanizado, una bienvenida integral para alumnos y personal de salud en contexto hospitalario. Adelante, Viviana. Un aplauso para ella. ¿Quieres el micrófono inalámbrico? Hola, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación. Me van a... pero no es esa presentación. Es que hicimos un cambio de planes. Por eso es que estaba cargada la otra. Así que bueno, como ya me presentaron, vengo desde Santiago. Soy miembro del Comité de Humanización del Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda, del Servicio de Salud Metropolitano Occidente y que particularmente se ubica en la comuna de Cerro Navia, una de las comunas más longevas de nuestra región, en vías de este país envejecimiento, ¿cierto? Y además coordino el Departamento de Buenas Prácticas Clínicas, también del programa de la RNAO y miembro de la Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización Sociosanitaria. Así es que vengo a mostrarles, bueno, de todo lo que hemos compartido en esta jornada de la mañana. La verdad es que me queda una satisfacción, ¿cierto?, de que finalmente hay personas que no nos hemos resignado en esta rutina o entumecimiento a veces que nos generan los espacios más tóxicos en la salud muchas veces, ¿cierto?, con tanta presión asistencial, la demanda, los tiempos y también las relaciones interpersonales que no son fáciles para construir los equipos de salud. Y por lo tanto ya llevo una trayectoria, voy a cumplir 10 años a cargo de capacitación clínica, que en el fondo, más allá de la formación y cursos que existen desde los recursos humanos en capacitación, nosotros generamos espacios de entrenamiento clínico, que quiere decir de nivelación y entrenamiento de competencias como al lado de la cama del paciente. ¿Sí? Un entrenamiento contingente de las necesidades a diarias que se dan en el hospital y también para entrenar aquellas buenas prácticas que queremos incorporar, cambiar, mejorar, la mejora continua de la calidad y seguridad de la atención, pero como decía también el doctor Artaza, ¿cierto?, va de la mano de la calidad, la humanización y que por lo tanto no hay un cuidado técnicamente de calidad, sino también acompañado de calidad humana. Estamos con mi PPT para apoyar mi discurso hoy día, que tiene que ver con presentarles entonces una estrategia de intervención y de gestión hospitalaria, que es el onboarding, que viene de un término en inglés, ¿cierto?, pero que en el fondo tiene que ver con el abordaje, con el incorporarse, con los procesos de inducción u orientación al puesto de trabajo, con un enfoque humanizado y trabajarlo desde allí. Porque onboarding viene principalmente de la aviación, ¿no? Nosotros en la aviación vemos toda una serie de protocolos que están fríamente y pensados, ¿cierto?, para un viaje seguro.
Y un poquito esto debería ser lo mismo en el ámbito de la salud. En la aviación, la tripulación, ¿cierto?, espera a los pasajeros, los recibe cordialmente, les da la bienvenida al vuelo, les da las instrucciones claras de lo que debemos hacer en protocolos de seguridad, las condiciones del viaje, ¿verdad? Y de tal manera que todos estemos informados, orientados y con eso disminuir la ansiedad que nos pudiera dar, ¿cierto?, este viaje o el aumento progresivo de la velocidad de la nave. En salud no debería ser distinto, ¿verdad? Deberían existir protocolos para marcar el inicio de este trayecto, tanto desde la formación de los estudiantes como a partir también del funcionario nuevo que se incorpora a las instituciones, ya que nuestro viaje a través del sistema de salud no va a estar exento de turbulencias, ¿verdad?, de distintos desafíos y complejidades, y que finalmente esto no solo afecta la experiencia de quienes se incorporan a un hospital, ya sea desde su formación como alumno y funcionario nuevo, sino que finalmente eso todo va a ir en desmedro finalmente de la calidad de la atención a nuestros pacientes, ¿ya? Como soy miembro de SOCHIS, también en el fondo me hicieron presentarme, esta es la película de mi vida. Bueno, como yo les dije, soy enfermera del Hospital Félix Bulnes, también represento a mi comité de humanización del hospital. Soy madre de Manuel, un niño de 9 añitos, es el centro de mi vida. Primero me habían dicho así como, no, los terribles 2, ya voy en los terribles 9 y cada día tiene su afán, ¿cierto? Y además soy vivita y coleando esa payasita, hice una formación en clown hospitalario, que también es parte de un proyecto que queremos hacer de voluntarios personal de salud, que en nuestras interacciones clínicas podamos utilizar la risoterapia a través del atender, ¿cierto?, en esta presencia plena. Así es que, bueno, para introducir en el contexto y la problemática, ¿verdad?, ¿por qué necesitamos estos procesos de inducción y por qué con un enfoque humanizado? Si miramos de frente, ¿cierto?, estas fotografías, la realidad nos golpea con historias lamentables de alumnos, estudiantes y funcionarios de las carreras de la salud que han sufrido maltrato, que han sufrido experiencias de hostigamiento, de violencia, ¿cierto?, y de una presión desmedida, que finalmente y de forma trágica incluso ha llevado al suicidio. Y el último tiempo en Chile nos hemos enterado de estas lamentables noticias, ¿sí? Y que por lo tanto estos casos no son solo cifras que aumentan, ¿verdad?, sino que son vidas, ¿sí? Y está la vida de Catalina, de Pablo y Karin, ¿sí?, que son y fueron vidas que no pudimos cuidar a tiempo, ¿verdad? Entonces yo voy a pedir que en este momento en la audiencia hagamos un breve momento de silencio por ellos, por sus vidas, por sus historias. Muchas gracias, porque en un hospital sabemos que el cuidado, y ya hemos hablado mucho del cuidado, ¿cierto?, no se limita solo a procedimientos y técnicas que tenemos que aprender, sino que a cosas básicas que están insertas, ¿verdad?, en poder cuidar también y crear ambientes más saludables para quienes se incorporan y para quienes todavía están en un proceso formativo. Me da gusto que aquí esté tan relacionado, ¿cierto?, el departamento de asistencial docente, porque también es un área que tenemos que relevar. El modelaje en humanización y en aprender todas estas buenas prácticas tiene que venir desde la formación, pero no tan solo desde el pregrado, sino que también la responsabilidad institucional de los centros docentes asistenciales, donde recibimos a los alumnos. Y también tenemos mucho que decir en ese modelaje,
porque de acuerdo a lo que van a ver en los campos clínicos, van a ser los profesionales, ¿cierto?, del futuro. Entonces, sabemos que el ingreso a un hospital es un momento crítico, que va a estar lleno de incertidumbre, de ansiedad, del temor a lo desconocido, si es que no ha tenido experiencias previas, de este temor a tener una brecha entre lo que aprendí en la escuela, lo teórico, traer todo el campo de conocimiento, pero después reflejarlo y hacerlo bien en la práctica. Y por lo tanto, es un llamado a los centros formadores, ¿cierto?, a que podamos tener ambientes en donde nadie sienta miedo a equivocarse, ¿sí? En que se reconozca que es como cuando a los autos le ponen en rodaje todavía, ¿cierto? Que el respeto sea un mínimo y el acompañamiento en esta práctica sea una buena práctica que se incorpore de forma diaria y en la cultura de las organizaciones, ¿ya? De tal manera que no sea esta vieja escuela, ¿verdad?, que era como mientras más sufrido tu internado es mejor, aprendes mejor, mientras más presión vivas, ¿cierto?, vas a tener una mejor experiencia y vas a como forjar el carácter, ¿sí? Me gustaría que levantaran las manos cuántos de ustedes escucharon estas cosas en sus experiencias clínicas, quién reconoce haberlo pasado mal en su internado, ¿sí? No son pocos. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo nosotros con esa convicción creemos que un onboarding con enfoque humanizado y de acogida puede ser como lo que defina esta experiencia clínica y acompañe estos primeros pasos, ¿cierto?, en el andar para, más que curtir el carácter, sea la confianza en el equipo, ¿cierto? Y la confianza en sí mismos para comenzar a atender a los pacientes, a sus familias. Y entonces pensamos que cada interacción, desde el ingreso de las personas, ya sea de los alumnos como de los funcionarios, es una oportunidad para nosotros para, desde el inicio, insertar, ¿cierto?, esta cultura humanizada o de atención centrada en las personas, entendiendo que personas también son los estudiantes y nuestros funcionarios nuevos. Y por lo tanto, hoy día, a partir de esas lamentables historias, también tenemos legislaciones que nos van a exigir tener estos ambientes, generar estas intervenciones, estas estrategias, ubicando la dignidad de los estudiantes en el centro, no más maltrato estudiantil en las prácticas, ¿cierto?, con acogida al sistema de salud, y Ley Karim, que también establece ciertos estándares mínimos, ¿cierto?, del respeto mutuo, con ambientes libres de violencia y acoso laboral. Por lo tanto, no tan solo en la aviación debiese existir un protocolo de ingreso, de inicio, ¿cierto?, de un viaje, sino que esto lo asimilamos en nuestro hospital y estamos generando entonces una práctica de acogida, que es lo que yo les vengo a mostrar, que es un programa de inducción clínica con enfoque humanizado, de tal manera que a partir del primer encuentro con la organización, nosotros estamos generando esto. Yo pertenezco a la Subdirección de Gestión del Cuidado desde Enfermería, por lo tanto, para el estamento enfermero en esta etapa de la organización, y recibimos a alumnos de práctica laboral de TENS y de internados de enfermería, de varios centros formadores y universidades que están asociadas a nuestro campo clínico, y además a nuestros funcionarios nuevos que van ingresando, ¿sí? De tal manera que se les haga una bienvenida corporativa que vaya más allá del requisito de inducción institucional que nos piden desde la acreditación sanitaria, ¿cierto? Que es como ya te paso las normas, los protocolos, te los lees, me firma aquí, check. No, se trata de humanizar también este espacio, de que se genere un encuentro, que sea una jornada de bienvenida, donde se plantea desde la historia del hospital, reforzamos nuestros valores institucionales y los valores de nuestro comité también de humanización, que se ha trabajado en una co-construcción, por eso nuestro sello ahí es el co-construyendo juntos esta cultura de humanización, y se trabajó con la comunidad.
usuaria y funcionaria a través de la participación de nuestro consejo consultivo, más agentes de la comunidad, sociedad, etcétera, y nuestros funcionarios, gremios y equipo directivo, y establecimos los principales valores, ¿cierto?, que pregonamos para llegar a esta humanización de la atención y del cuidado, que son la comunicación, la dignidad, la empatía, el respeto, y como aspiracionalmente la competencia más elevada de esto es la compasión, el sentir con el otro. Porque uno puede ponerse en el lugar del otro, pero igual va a estar interpretando la experiencia desde la propia historia personal. Y ya es mucho más elevado el poder sentir junto a otro, que es esta compasión a la que queremos llegar en algún minuto. Y nuestros principales pilares, ¿cierto?, es que vamos a trabajar toda una línea en el plan de humanización hacia el usuario y familia, una línea hacia los funcionarios, donde también están incorporados nuestros estudiantes en formación, y una línea de cultura organizacional. A través de esos 3 pilares, entonces, este programa se inserta principalmente en el cuidado de los que cuidan y cómo acogemos entonces en la bienvenida a estudiantes y funcionarios nuevos, ¿ya? De tal manera de pasar, ¿cierto?, de esta inducción tradicional en que para nosotros pareciera que era como un rito de iniciación, entornos muchas veces distantes, en que uno casi tenía que andar detrás de su tutor, para qué decir, nadie te daba la bienvenida en realidad. O sea, era como llegar y te pasaban mamotretos de protocolos, que finalmente no creo que uno lo haya leído así a ciencia cierta, ¿verdad? Y podías pasar una semana en que eras casi invisible hasta cuando ya te ponían en turno en la rotación. Por lo tanto, eran procesos de inducción que están más centrados solo en la organización y no en las personas. Y por lo tanto era una relación unidireccional donde solo se transmite información o te dicen lo que hay que hacer, pero no el cómo nos relacionamos, qué es lo que promueve o inspira esta organización y que por lo tanto puedas adherir a ese modelo de cuidado, a esas ideas. Y eso es lo que queremos lograr con una inducción que tenga enfoque humanizado, que también se base en dar una bienvenida desde la persona, sus emociones, cuáles son sus expectativas, cuál es su trayectoria, de dónde viene, a qué servicio va, y de tal manera, a partir de esas motivaciones, trabajar también el aspecto vocacional y aumentar entonces el compromiso con la organización, ¿ya? Y esto está súper sustentado en la evidencia, o sea, en el fondo, mientras mejor sea un proceso de integración al puesto de trabajo, obviamente tiene mejores resultados, no tan solo para la salud mental de quien se incorpora a un lugar, sino que también en resultados técnicos y clínicos, donde finalmente a partir de esta motivación, de este compromiso, puedan generarse cuidados más seguros y finalmente eso tiene un impacto positivo para las organizaciones, porque va a tener menos deserción, ¿cierto?, menos rotación del personal. El personal que es bienvenido va a estar más satisfecho con su proceso de incorporación y por lo tanto ya la experiencia que marca ingresando es distinta, ¿sí? Yo lo recuerdo en pandemia, era así. Bueno, obviamente vivimos una cosa dantesca para los servicios de salud y todo el tema, entonces teníamos personas que de repente llegaban ese día a incorporarse al hospital y a las 2 de la tarde querían irse y se iban. O sea, era una situación más extrema, pero de todas formas se da de repente alta rotación de personal, que finalmente son también por las experiencias que tienen o cómo son incorporadas y acogidas en un centro, ¿cierto? O a su internado o a su experiencia laboral. Muchos son recién egresados, probablemente estamos marcando el inicio de su vida laboral. Entonces, es por eso que debemos preocuparnos más allá de esta experiencia.
Y entonces ahí aumenta la retención del personal, esto del compromiso, que finalmente impacta en un cuidado más seguro y por lo tanto mayor satisfacción de los usuarios. Y lo que hablábamos en la presentación anterior, este desgaste cierto profesional o a la inmersa de satisfacción por compasión, también está la fatiga por compasión muchas veces, que es un espacio agotador. Y que por lo tanto, al menos que me reciban bien en un lugar, ya me cambia el panorama frente a poder incorporarme e insertarme laboralmente. Y además esto obviamente está sustentado en distintas teorías del aprendizaje, de la psicología social, ¿verdad? Donde también es importante hacer cuenta que si bien, claro, la formación de nuestros estudiantes es una etapa de la juventud, son adultos, no estamos en pedagogía. Ya tenemos que basarnos en una educación de adultos y los adultos aprendemos haciendo, reflexionando, motivándonos con algo que nos haga sentido. Entonces también cuando estamos en estas típicas inducciones que solo me bombardean de información, muy de clase todavía, muy de universidad, y no los hacemos parte de analizar críticamente algún caso, generar simulación clínica, también reflexión en la práctica, ¿cierto? Es desmotivante. Entonces, muchas veces, por eso nos damos cuenta que los lineamientos, las normativas, los protocolos, entran por una oreja y salen por la otra, porque no hace sentido. Entonces, nosotros a través de este proceso más humanizado, intentamos a que la persona le haga más sentido este proceso de ingreso, y se dé cuenta también dónde se está insertando, cuáles son las complejidades del sistema, de la organización, cuáles son las principales barreras con las que se van a encontrar y cómo también manejar aquello. ¿Ya? Entonces hay varias teorías del aprendizaje social, entendiendo que el aprendizaje es vicario. Nosotros en general aprendemos observando a los otros, el cómo hacer de otro. Y por eso lo fundamental, y es una segunda etapa de nuestro proyecto, digamos, es el trabajo con los tutores. Porque una cosa es dar una estupenda bienvenida, que después se nos cae cuando la persona llega al piso, y si en el piso lo reciben mal, se nos cae esa bienvenida que fue cálida, que fue bonita, que fue... entonces, nuestra segunda etapa es formar a nuestros tutores. ¿Sí? Y que no sea por imposición, así como te toca hoy día recibir a 2 alumnos. ¡Ay, no, qué lata! No, que sea una cosa que también resuene con la persona. Muchos les gusta hacer formación docente y todo, pero que sea también un compromiso consciente de que estamos formando, ¿cierto?, a los profesionales que nos van a cuidar a todos nosotros cuando ya entremos en nuestra vejez. Así es que, bueno, nuestro programa entonces busca acoger lo personal más allá de lo técnico y facilitamos una bienvenida institucional narrativa, dialógica, donde ellos se insertan. Un segundo que voy a tomar agüita. Y esta inducción está facilitada por nuestros psicólogos de desarrollo organizacional del Departamento de Calidad de Vida Laboral. En estas islas que a veces existen en los hospitales, en algunas sale sinergia, nos unimos y generamos trabajos colaborativos en que es un ganar-ganar finalmente, porque a nosotros nos ayudan, ¿cierto?, a incorporar a este personal, a estos alumnos, y finalmente también para ellos es parte de las labores de inducción corporativa, como hablábamos, pero dándole un sello mucho más centrado en las personas. Y ya desde el inicio trabajamos los valores, testimonios que promueven el buen trato, los talleres de prevención del acoso laboral, ¿cierto? Y generamos entonces un espacio de acogida emocional y reflexión guiada. Entonces los componentes principales del programa es que ya no es que vienen los alumnos y es una masa de alumnos, sino que cada uno por su nombre, por sus historias, lo que les gusta,
¿Por qué eligieron esta carrera? ¿Por qué no otra? Y entonces vamos reflexionando aquellos aspectos vocacionales, ¿cierto? Que nos ayudan también a insertar estos mensajes humanizadores desde el inicio. ¿Qué aportarías a tu equipo de salud ingresando? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles crees que son las habilidades que debería tener un funcionario nuevo que se incorpora? Y vamos ahí entonces presentando los valores, generando espacios de reflexión, trabajos grupales, en dupla, hacemos roleplay. Es todo un taller bien armado para fomentar y ahí, como dice, estrechar vínculos, porque también lo bonito que sucede es que ellos se conocen entre ellos. Entonces después los pasillos, cuando se ven, se saludan, se pueden apoyar, vamos a almorzar juntos. Y eso es súper importante para cuando uno recién llega a un lugar que es desconocido, ¿cierto? Entonces, tanto como personal nuevo, como alumno, se requiere de ello, de ese acompañamiento en los primeros pasos. Ya hacemos el taller de buen trato laboral, a los aspectos de clima laboral saludable, emociones en el trabajo, las competencias de adaptación y comunicación efectiva. Por lo tanto, lo que aspiramos y queremos hoy en día comenzar a generar es este ambiente emocionalmente seguro para ingresar al hospital. Y explicarles que no son menos por preguntar 100 veces las cosas que tengan duda o transparentar que nunca lo vieron en su práctica, que no saben lo que es una sonda a lo mejor, pero que con eso van a generar un cuidado seguro, ¿cierto? Y evitar algún evento adverso para los pacientes. Así es que hemos tenido un impacto observado hasta ahora, ya llevamos un año completo realizando esto desde el año pasado, donde en general ha sido altamente valorada esta intervención por los alumnos y por los funcionarios, ¿ya? Desde los contenidos que pasamos, pero además desde la experiencia de acogida. Lo valoran con alta puntuación en nuestra encuesta de satisfacción, ¿ya? Todo fue excelente, la atención brindada, los conocimientos impartidos. Felicitaciones a los que impartieron esta bonita capacitación. Entonces le damos ese sello distinto, porque a la vez que vemos RCP, errores de medicamentos, prevención de infecciones, primero que lo técnico está la calidad humana. Entonces eso lo marcamos como sello desde el ingreso. Así es que esto sirve como una estrategia de gestión y humanización que es altamente replicable. Hasta ahora nosotros hemos logrado, en la literatura igual esto está descrito que debiera ser como mínimo una semana de inducción, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la limitante eso en contextos de salud pública? Es que la demanda, ¿cierto? Y la oferta es como no me permite generar tiempos protegidos del personal. Sin embargo, hasta ahora nosotros hemos logrado un día completo, una jornada completa en que logramos hacer este trabajo y seguimiento posterior de 2 semanas en que vamos haciendo seguimiento de cómo van, cómo se sienten, qué dificultades han tenido y poder relevar alguna situación que hayan vivido también, porque nosotros ya estamos trabajando esto desde la ley Carín, por un lado, y desde el decreto que salió hace poquito de los campos clínicos, en que evidentemente levantamos cualquier alerta de situaciones de maltrato estudiantil que pudieran suscitarse, ¿ya? Bueno, la bibliografía y finalmente decir que históricamente, ¿cierto? En esta vieja escuela que a lo mejor muchos fuimos formados, la letra no entra con sangre, o sea, uno no aprende en ambientes violentos o tóxicos, es irrisorio. Y por lo tanto sí va a entrar lo que uno trabaje con el personal o los estudiantes a través del sentido, la acogida y con un buen trato. Eso es lo que nosotros, en nuestra convicción, sobre todo porque estamos formando hoy día a quienes nos van a cuidar en el mañana.
Así que eso les venía a contar. Muchas gracias.